Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor José. Buenas noches, profesor. No quisieron atendernos. Buenas noches, Buenas, profesor. buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, Bueno, gracias. ante todo, agradecerles a todos por su paciencia. Estamos empezando justamente una jornada nueva. Esperando contar con todos sus aportes para esta presentación, ¿no? Mencionarles que vamos a estar juntos nuevamente el día 23 de enero, no, 23 de febrero, perdón. Ese día vamos a hablar sobre distintos temas relacionados con la foliación de documentos y va a ser la continuidad de esta exposición. Solamente les agradeceré, por favor, por cuestiones de orden, que apaguen su micrófono, por favor. Matilde, si puedes apagar tu micrófono. Gracias. Entonces, vamos a un poco mostrar lo que queremos explicar de manera preliminar, porque todo lo demás va a estar desarrollado el día 23 de febrero, en el cual ustedes ya se inscribieron, ¿no es cierto? Pero ahora lo que queremos es primero darle la bienvenida a los nuevos miembros del Grupo Conexiones y también a los nuevos participantes que están justamente aquí con nosotros, para poder un poco mostrar qué cosa es la foliación y conversar con ustedes sobre estos temas que de una forma u otra representan algo muy importante para el desarrollo de la integridad del documento. ¿Correcto? Este no es el evento, no es la capacitación, esta es una introducción, una sesión preliminar a la capacitación que la vamos a llevar a cabo el día 23 de febrero, ¿no? Contamos para esta capacitación con la participación de dos expositores ya altamente conocidos, ¿no? El señor José Melgar, que es especialista en archivos, egresado de la Escuela Nacional Archivística, y la participación de la licenciada Judith Cortés, quien es especialista también egresada de la Escuela de Archivonomía de México, ¿no? Quienes nos van a hablar sobre el tema que ellos han venido trabajando sobre foliación de documentos archivísticos. La idea es justamente plantear un desarrollo común sobre la capacitación, sobre foliación. Voy a hacer una sesión preliminar y vamos a tocar algunos temas que de repente van a ser útiles. Primero, para poder entender qué cosa es la foliación, primero tenemos que entender qué cosa es un documento. No sé si me escuchan, ¿se me escuchan, no? ¿Sí? Bueno. Sí, profesor. Ok. ¿Qué cosa es un documento? Y un documento es ese soporte o ese pedazo de papel o ese registro, ¿no es cierto? Este soporte que contiene información de cualquier fecha, forma y soporte que ha sido generado o recibido por una persona, sea natural o jurídica, una institución pública, una institución privada, pero esta es la parte más importante, siempre en el ejercicio de su actividad y tecnológico, ¿no? O sea, cualquier otro que se genere como resultado del avance tecnológico, sea tradicional o analógico, ¿no? Entonces, el documento se equipara a la información. Entonces, nosotros lo que tenemos que foliar son documentos archivísticos, o sea, lo que ha sido generado en el ejercicio de una función. ¿Qué es lo que ocurre en la administración pública? Generamos documentos, pero muchos de esos documentos, digámoslo así, no han sido generados en el ejercicio de la administración pública. Y por eso pierden su valor, pierden su consistencia, pierden su equivalencia, ¿no? Entonces, no se consideran documentos archivísticos, ¿no? Entonces, ahí justamente vienen nosotros tenemos que identificar no solamente lo que emitimos, sino también lo que recibimos, ¿no? Y ese es el marco normativo del documento archivístico. Entonces, el documento, lógicamente, en papel tiene una parte, ¿no? Una parte que es la parte de adelante y la parte de atrás. Entonces, ahí viene la definición de lo que es un folio. ¿Qué cosa es un folio? Es una hoja de papel, que es el resultado de doblar una vez el pliego de manera ordinaria, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos una hoja de papel, tenemos un folio, un documento que de repente tuvo un tamaño y luego por cuestiones
prácticas subdividido en dos, ¿no? Entonces, hay documentos que tienen un pliego y hay documentos que tienen doble pliego, ¿no? Doble pliego es cuando el tamaño es más grande y lo doblas en dos, o sea, tiene dos hojas, ¿no es cierto? Pero son dos folios porque son doble pliego, ¿no? Entonces, eh, el formato habitual de los documentos escritos es el folio, ¿no? Entonces, el folio tiene dos partes, el recto o la cara delantera, ¿cierto? O el anverso, y el reverso, el verso o vuelto, que es la parte posterior del documento. Tenemos que identificar eso porque con eso podemos saber si es que realmente los documentos están completos o no, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la foliación de documentos? La foliación es un acto administrativo, ¿no? En el Perú consiste en numerar correlativamente cada hoja de un expediente, ¿no? En nuestro país se utiliza el lado superior derecho para hacer la foliación de documentos, ¿no? Y el lado superior derecho se utiliza un lápiz blando, ¿cierto? Según las normas, para facilitar la gestión y el archivo de los documentos. No debemos foliar con lapicero documentos considerados como patrimonio histórico. No se folia con lapiceros, o patrimonio cultural, o incluso el mismo patrimonio documental. No se folia con lapicero. ¿Correcto? Ahora, la numeración o la foliación consiste también en numerar de manera correlativa las hojas que componen un documento, ¿no? O un expediente. Y hay que entender eso de manera diferente, ¿no? Un documento de un expediente, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer la numeración de los documentos o los expedientes, tenemos que captar que la numeración está vinculada a cómo se ha ido generando ese documento, ¿no? Y esto con el fin de llevar un control y facilitar la gestión por parte de la entidad y más adelante el Archivo General de la Nación. Por eso la AGN ha normado la foliación para, no para todos los documentos, sino para los documentos que van a ser transferidos a este en un periodo posterior. Entonces, según José Ramón Cruz Mundet, la foliación es un acto de enumerar las hojas o folios de documentos mediante una secuencia de números, ¿no es cierto? Ahora, solo por una de las caras, ¿correcto? Una, una de las caras. Y esto está en el diccionario de José Ramón Cruz Mollet, ¿correcto? O sea, no se folian ambas caras, solo se folia una de las caras. Y este folio se le conoce como folio recto, mientras que la otra cara no tiene numeración y se llama verso o vuelto. Entonces, cuando ustedes hagan la foliación, nunca deben foliar la parte de atrás, sino no se llamaría foliación, se llamaría paginación, ¿correcto? No, porque acuérdense bien que la numeración de los folios es contar la cantidad de hojas o fojas que tiene un expediente, ¿ya? No es otra cosa, contar la cantidad de hojas o fojas que cuenta un expediente. En este caso, el expediente administrativo o el documento específicamente. Según las normas, la foliación consiste en numerar en forma secuencial cada hoja del documento de archivo, ¿no? Y eso es importante porque constituye un método en el registro de documentos. O sea, cuando nosotros estamos haciendo la foliación, estamos registrando la integridad del documento, ¿no es cierto? Entonces, las entidades lo que hacen con la foliación es tratar de generar todo ese espacio y margen para poder establecer el total de hojas o fojas que tiene un archivo. Entonces la foliación es integrar. Cada una de las hojas, fojas o folios de todo documento, ¿no es cierto?, son generadas por instituciones o entidades, debe foliarse. Ahora, acá existen dos RJs. Una ya está derogada, la 375 del año 2008. Esa norma ya está derogada. ¿Por cuál norma? Por la RJ 026-2025. ¿Listo? Bien. A ver, algunos de ustedes no tienen el link, creo que del WhatsApp. A ver, vamos a pasarles a ustedes. Piden un segundito. Ya.
Entonces, teniendo el control, con la foliación se logra el control de la integridad de los documentos. El foliar, en resumen, es un acto administrativo. Es decir, tiene control, tiene una planificación, se utilizan recursos públicos o privados para hacer este proceso. Y comprende el proceso de enumerar hojas y folios. No es el proceso de paginar, es decir, contar páginas. La diferencia entre una página y una hoja es que una refleja ambos lados y la otra únicamente el anverso o el recto del folio. Entonces, la foliación compromete a las entidades públicas a tener en orden y al día sus documentos. ¿Cómo foliamos? ¿Cómo foliamos los documentos? Siempre nos han preguntado eso. ¿Cómo foliamos los documentos de archivo en el ámbito de una gestión? Ya. Rosa, por favor, te pediré que apagues tu micrófono. Gracias, Rosa. Y también que apagues tu cámara, por favor, Rosa. Gracias. Listo. Entonces, la foliación implica responsabilidad, ¿no? Entonces, esa responsabilidad debe ser previamente que los documentos estén clasificados y ordenados. Es decir, antes de foliar los documentos, nosotros debemos ver que los documentos sigan un orden, que los documentos deben estar clasificados y ordenados. No se puede foliar los documentos por foliar, se tiene que clasificar previamente, ¿no? Y hay dos principios básicos, el principio de procedencia y el principio de orden original, que son los principios archivísticos, elementales para hacer el proceso de foliación. Ahora, debemos foliar todas las piezas documentales, las unidades documentales simples, resoluciones, acuerdos, oficios, circulares. En este caso, la foliación se realizará de manera independiente, por tomo, legajo o carpeta. Y la serie de documentales compuestas, es decir, las que están compuestas por más de un tipo documental. Cuando hablamos de serie de documentales simples, estamos hablando de un tipo documental. Cuando hablamos de serie de documentales compuestas, estamos hablando de 2 a más tipos documentales, ¿correcto? Entonces, digámoslo así, las series documentales simples, o sea que tienen un solo tipo documental, tienen un procedimiento para su foliación, y las series documentales compuestas, o sea que tienen de 2 a más tipos documentales, tienen otro procedimiento de foliación, ¿no? En realidad no sería serie, sería unidades documentales. En el caso que se formara más de una unidad de conservación, por ejemplo, un paquete y otro paquete, 2 paquetes, la foliación se ejecutará de manera tal que la segunda sea la continuación de la primera. Ojo, esto en el expediente. Es decir, si tenemos un expediente que tiene hasta 200 folios, lo siguiente va a continuar esa foliación. ¿Correcto? Entonces, parte del trabajo que se realiza sobre foliación de documentos. ¿Ya? Listo. Ahora hay varios que están, por favor, apaguen sus micrófonos para poderlos escuchar. Entonces, esa es la forma en que nosotros realizamos la foliación de documentos, ¿no? Ahora, los documentos archivísticos a foliarse deben estar primero depurados o seleccionados. No se puede foliar documentos que contengan material informativo o material de apoyo informativo y que específicamente no estén contemplados como parte del manejo, o sea, que no sean identificados, ¿correcto? Entonces, los documentos tienen que estar identificados, tienen que estar clasificados y deben estar depurados. ¿Qué significa? Documentos que no tengan valor administrativo, sean solamente material referencial, estoy hablando de documentos que no sean expedientes, ¿correcto? Deben ser depurados. No se debería incluir copias y fotocopias al momento de hacer la foliación de los documentos. Esos documentos tienen que ser separados, ¿correcto? Bien. Dentro de algunos momentos voy a responder las preguntas. Vamos a terminar de explicar y voy a responder todas las preguntas. ¿Qué diferencia hay entre el folio de una unidad de instalación, no, de un documento? Miren, en principio,
hay que entender que entre tomos y paquetes hay diferencia. Un tomo es la unión de varios documentos, pero que forman un expediente. O sea, cuando tenemos un expediente, formamos tomos. Si no existe un expediente, no deberíamos formar tomos. Deberíamos hacer paquetes, ¿correcto? Pero cuando es un expediente, sí podemos agruparlos todos, sabiendo que es una secuencia, y hacemos un tomo. Ese tomo tiene doble tipo de foliación. Puede ser foliación o puede ser paginación, ¿no? ¿Cuándo hacemos foliación? Cuando son varios documentos que han sido empastados. ¿Cuándo hacemos paginación? O contamos el número de página. Cuando el documento que nosotros tenemos para foliar, pues este documento que tenemos... El papel. Ya. Este documento que tenemos para foliar, pues tienen ciertas características que no condicen al proceso de foliación. Por ejemplo, ¿cuáles son las características? Primero, nosotros, si compramos un libro, por ejemplo, un libro legalizado, ya tiene el número de página, no de folio, de página. Entonces, ese libro no se folia. No se tiene por qué foliar porque ya tiene el número de página. Algunas partidas o registros para partidas de nacimiento, registros civiles, tienen ya numerado. Entonces, ahí ya no se debe foliar, porque está la numeración en cada uno de los folios o fojas, ¿no es cierto? A eso se llama página, no se le llama folio. Y simplemente hay que contar la cantidad de páginas que exista y eso se folia. Ahora, hay otros casos también donde hay documentos que están a la mitad paginados y la otra mitad no está en blanco. ¿Qué hacer ahí? Bueno, si está paginado, solamente una parte y la otra parte no está paginada y está empastado, se debe foliar todo, ¿correcto? O sea, si tienes solamente algunas hojas paginadas y las demás están en blanco, debes foliar todo. Cosa que así equiparas el trabajo de foliación como único, ¿no? Porque está incompleto, porque los folios de repente es empastado, se encuentran sueltos, ¿no? Y han sido empastados allí, en ese libro o en ese cuaderno, ¿no? Entonces se tiene que tener ese reparo. Ahora, la foliación corresponde a una numeración por pieza documental, sea simple o compuesta. ¿Qué cosa es una unidad documental simple? Que tiene un tipo documental. Compuesta, que tiene de 2 a más. Entonces, la foliación es también en 2 unidades de instalación, tiene que ser consecutiva. Si el documento expediente termina en un número, el siguiente va a ser continuar el número, o sea, va a ser consecutiva. Y eso es en el expediente, por si acaso. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo foliar los documentos? Ya lo mencioné. Ahora, la foliación se efectuará en números arábigos, no se efectúa en números romanos. Algunas personas hacen la foliación en números romanos, cosa que no corresponde. Y siempre se inicia con el primer escrito que presenta el interesado o del documento que genera el funcionario, ¿ya? No se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio letras del abecedario o cifras, como I1, un primero, 1B, 1 bis, o los términos bis o tris. Es decir, no se pueden repetir folios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a no repetir folios durante el proceso de foliación. Por eso la foliación debe ser legible, sin enmendaduras, en un espacio en blanco. Acá estamos viendo, por ejemplo, cómo se está colocando los folios dentro de un espacio donde hay texto. Y eso no debe pasar, ¿no? Cuando Judith Cortés explique sobre el tema de foliación en México, ellos tienen otros métodos, incluso que nos pueden ayudar a hacer un buen trabajo de foliación aquí en el Perú. Ya lo vamos a ver el día 23 de enero. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo foliar documentos de archivo? La numeración que se le debe asignar a cada folio debe ser consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. Para el caso específico de la foliación, ¿no es cierto?, es importante utilizar métodos estandarizados. La norma anterior, del año 2008, por ejemplo, hablaba de que nosotros debíamos poner en la parte superior derecha este cuadrito, donde poníamos el código de la serie y el número de folio, ¿no?
como una propuesta. En otra propuesta era colocar el nombre de la oficina y el número de folio, ¿correcto? Y de esta manera sabíamos qué oficina era la encargada de foliar. Lamentablemente esta propuesta era muy compleja, muy difícil de hacer porque tenías que reimprimir el documento con el número correspondiente y no prosperó. Ahora esta propuesta está como sugerencia. Ahora, en la parte de elaboración sí teníamos que poner quién realizó la foliación, pero ahora ya no es necesario. Solamente tenemos que tener un registro, si es posible, de cuando hacemos nuestro inventario, de saber cómo se hace la foliación. ¿Ya? Es la manera en que nosotros trabajamos la foliación. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, escucho. Julio César de Tacna, la heroica ciudad de Tacna. ¿Cómo está Julio César? ¿Cómo le va? Doctor, trabajo en la municipalidad de mi distrito acá en Gregorio Barracín y he estado observando, de tiempo que no trabajaba en el archivo, doctor, porque estaba trabajando anteriormente en el Ministerio de Trabajo acá en Tacna, pero ya tiempo me retiré y ahora he vuelto a otra institución, que es la municipalidad, y me he encontrado con la sorpresa en el tema de foliación, que se repiten muchos documentos. Por ejemplo, un informe 35 tiene 3 hojas ahí atrás, ¿cierto? Pero se repite otro informe 35, el mismo, igualito es, la misma cantidad de hojas, las mismas copias que tiene, o es una hoja, pero se repite. Entonces, ahí mi jefe me dijo, engrámpalo junto y foléalo nada más. ¿Está correcto eso o se saca el documento? Ya, en realidad, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Bueno, en realidad los documentos no deben repetirse. Debe haber unicidad como principio del documento archivístico. Debe haber unicidad de los documentos archivísticos, ¿correcto? Entonces, ya, ahora sí. Entonces debe haber unicidad. Entonces, cuando tenemos muchos documentos, vamos a decir, no están... Ya, por eso no me gusta exponer aquí en Google Meet porque es bien difícil. Voy a silenciarlos a todos. Ya. Entonces, lo que ocurre básicamente es que cuando nosotros tenemos un archivo que está, digámoslo así, ya organizado, no debe haber duplicados ni triplicados. Esos duplicados y triplicados hay que evaluarlos. Hay que separar aquellos que no tienen firma, que no tienen sellos. Hay que separar, si uno tiene firma y el otro no, hay que separar el que no tiene firma y se queda el que tiene firma. Si dos documentos, uno tiene unas firmas y el otro tiene otras firmas, en ese caso los dos prevalecen, porque uno tiene las firmas que le faltan al otro. No debería pasar, pero pasa. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Verificamos las firmas. Si están las firmas completas, entonces separamos uno, lo gestionamos en un paquete como copia y ese documento se tramita como copia en la parte final de la serie para hacer transferencia. Cuando llega al archivo central, se separa ese paquete con todas las fotocopias y se integra al proceso de liberación. Entonces, eso no debería ser un problema, ¿no? El problema es que hay que enseñarles a los gestores documentales, o sea, a los funcionarios y servidores públicos, a no tener en sus archivadores originales y copias, solamente los originales. Y también tenemos que enseñar que cuando viene una respuesta a una pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo mando un memorándum y viene una respuesta adjunta a ese memorándum, viene un informe, no le saquen copia a ese informe o me lo integren. O en su defecto,
revisar si los dos documentos, tanto el que yo mandé que está en mi cargo, como el que ellos me están enviando que tiene su cargo de ellos a punto, son iguales. Si son iguales, hay que depurar el documento que no corresponde, es decir, el cargo de ellos, devolvérselos, si es posible, ¿correcto? Porque esos documentos hacen doble cargo y por eso es que el expediente va a tener dos documentos, ¿no? Uno, mi informe con mi cargo y otro, su informe con el mismo cargo. Entonces sería doble trabajo. ¿Ya? Sí, a ver, alguien levantó la mano, Dilia. Buenas noches, profesor, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Buenas noches, estimado profesor, y con los compañeros de la sala. Mi consulta es lo siguiente. Yo laboro en una unidad ejecutora y en la unidad de seguros se maneja JUASI, los formatos dos únicos de atención. Y mi pregunta es cómo lo voy a foliar porque estamos implementando desde el 2019 a la fecha y veo que ahí tienen en paquetes y tengo entendido que tengo que llegar a paquetes de 200. En eso quisiera que me apoye, profesor. Ya, bueno, vamos a explicar, vamos a continuar la explicación y estoy seguro que ahí vas a darle solución a tu problema. Mira, a ver, voy a ir un ratito más acá, más acá, más acá, más acá, más acá. Luego vemos esto. El artículo 163 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, correcto, señala cómo tienen que estar los documentos de manera externa, es decir, físicamente. Dice, los expedientes son compaginados siguiendo el orden regular de los documentos que lo integran. Al momento de decir eso, dice, tienen que estar ordenados, ¿correcto? Pero acá dice, formando cuerpos correlativos que no excedan de 200 folios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que los documentos deben estar foliados hasta 200 folios. Estoy hablando de los expedientes. Un expediente es una secuencia de documentos de un determinado proceso, ¿correcto? No es tus cargos de correspondencia que estás guardando en tu archivador de palanca que dice correspondencia, oficios. No, es un proceso donde tú tienes desde el inicio del proceso hasta la finalización del proceso. Eso es un expediente. Entonces, si tú no has guardado adecuadamente los expedientes, lógicamente vas a tener problemas en la fundación. En el caso tuyo, tú tienes formatos. Si ese formato es único, es decir, no adjunta un documento, es una unidad documental simple. Cuando son unidades documentales simples, por ejemplo, recibos, ¿no es cierto?, que tienes en un paquete, o tickets que tienes en un paquete, la foliación es continua por paquete. El paquete 1 tienes del recibo 1 al recibo 100. Entonces ahí folian, ¿no? Recibo 1, 1. Recibo 2, 2. Recibo 3, 3. Y así sucesivamente hasta terminar el paquete. En el caso del expediente, no. El expediente por expediente se hace la foliación, ¿no? Entonces ahí hay una secuencia de documentos. Informes, memos, cartas, todo relacionado con un proceso. Un ejemplo, un expediente técnico de obra. Un ejemplo, un legajo de persona. Hay que tener cuidado ahí cuando haces la foliación de estos documentos. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya foliaste el expediente maneja su propia foliación. ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, un expediente y el expediente está en un archivador de palanca? Y en ese archivador de palanca tienes 3 expedientes. Cada uno va a manejar su propia foliación. ¿Qué pasa si en un archivador de palanca tienes tus cargos de correspondencia, o sea, tus informes, pero es tu cargo, no es el documento original, porque el documento original tú lo presentaste y llegó a otra oficina, sino es tu cargo? Entonces se mantiene la foliación de todo el archivador de palanca de manera corrida, ¿correcto? Entonces esa es la manera de foliar el documento, ¿ya? ¿Cómo vas a hacer con esos formatos? Esos formatos, si tienen un solo tipo documental, o sea, solo formatos, vas a foliar correlativos. Si no, vas a tener que hacerlo como expediente. O sea, cada uno va a tener su propia foliación.
Bien, le toca ahora a Pedro Rafael. Sí, Pedro, te escucho. Profesor, buenas noches. Muchas gracias por su respuesta. Es parecido al de la compañera anterior. Yo trabajo en una ONG y la razón de ser son las obras que son las 26 unidades territoriales que abarcan las regiones del Perú. Y entonces hay un área que produce sus documentos que le hemos puesto en el de expedientes de convenios financiados liquidados. Y hasta que antes que yo se vienen, porque hasta fecha ocurre, vienen entregando archivos centrales expedientes con más de 1000 folios, 800 folios, 600 folios, y hemos tenido una discusión ahí con el área que produce documentos, manifestándole que deben de entregar al archivo central en paquetes o tomos de 210 folios como máximo. Pero se oponen y dicen, y ahí quisiera que usted ahí, ¿qué podríamos decir? Veo que acá está la referencia de la ley. Dicen que como son expedientes técnicos, no se pueden separar, que como bien lo dice usted, tiene una secuencia donde están los informes de los ingenieros, están las rendiciones de cuentas. No lo pueden ustedes separar, esos no son documentos administrativos, dicen ellos, solo son documentos técnicos muy especializados y no se pueden separar. Entonces ustedes recibanlos tal cual. Y tenemos en nuestros anaqueles, no es adecuado porque para eso está, creo yo, la máxima de 210 o 200 folios, porque es más factible el manejo, ¿no?, de estos tomos. Pero ya cuando pesan demasiado, y anaqueles de 6, 7 cuerpos, de 7 baldas, 7 filas, se hace más fastidioso, más trabajoso levantarlos, arreglarlos. Entonces, profesor, quisiera ahí que usted me vuelva a indicar, le agradezco por la respuesta que puede hacerle la... Bueno, ya viste lo que dice la ley, ¿no? La ley es la ley. O sea, de repente la ley no está bien hecha, pero es la ley, es lo que tenemos. Entonces, digámoslo así, el marco legal vigente dice que no debe formarse más de 200 folios, ¿no? Sin embargo, yo quiero mencionar que existe otra norma, que es la directiva, la RJ 026 del año 2019. Esta norma, ahorita la voy a enseñar un ratito, por favor, tiene también su, vamos a decirlo así, también tiene su denominación, ¿no? O sea, tiene también sus indicaciones que se tienen que seguir religiosamente. Y la norma señala, la norma 026, la RJ 026 del año 2019, cómo deben estar conformados los paquetes. Y los paquetes, según dice la norma, deben ser, digámoslo así, hasta 200 folios, ¿correcto? Voy a mostrar lo que dice la norma. Un ratito, por favor. Un ratito. Y voy a mostrar también la norma, cuál es su número de norma, ¿no? Para que más o menos haya una revisión, ¿no? Por favor. Esta es la resolución jefatural que ahorita la voy a mostrar. Espérese un ratito, por favor. Que aprueba la directiva en específica, ¿no? Un ratito, por favor. Que es la directiva de foliación, que es la directiva que reconoce el Sistema Nacional de Archivos. Ya, ahorita les voy a enseñar. Ya, o sea, a esta norma, que es de la ley del sistema, de la ley 27444, le sigue esta directiva,
que son la RJ número 026 del 2019, del 24 de enero del 2019, que aprueba la directiva 006 de ese mismo año. Y esa norma señala, si ustedes me pueden seguir, dice, por favor, Pedro, si puedes leer la letra D de dedo. Los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos de 200 folios, salvo que mediante normas estipule lo contrario. Ok, si ustedes tienen una norma que se estipula lo contrario, apliquen su norma. ¿Correcto? Pero si no, simplemente sigan lo que dice la norma de foliación. Lee el E, por favor. Letra E. Por favor, puede correr. Ya, en caso el expediente supere los 200 folios, ¿puede correrlo, por favor? Ratito. Se mantendrá conformando tomos, los cuales deben mantener córralo, por favor, su foliación. La otra, Correlativa. correlativo, donde el segundo tomo continúe sucesivamente. Pero, profesor, a ver, nuevamente, disculpe que sea un poco preguntón. Nos No, dicen está bien. ellos de que, por ejemplo, si es un informe de la obra, sus documentos no terminan en 200, sino abarcan 380, 400, y si los separan, romperían, ellos dicen... No. El tema no es el documento. O sea, el informe de la obra puede ser un solo tomo. Si son el informe, ojo, el informe. Puede ser un solo tomo. El tema es cuando juntas una parte del expediente con la otra. Entonces haces un tomo mayor. ¿Qué pasa? La norma dice que no supere, no te dice que sea, digamos, mínimo de 200 folios. Te dice que no supere. Entonces tu tomo puede ser de 150, 140. Puedes disminuir la cantidad, ¿no? Lo que dice no supere los 200 folios. ¿Y por qué? Porque cuando supere los 200 folios, el componente físico del documento sufre. ¿Y qué pasa? La tinta se pega en la parte posterior del documento anterior, o sea, en el reverso o en el verso del folio anterior. Y por eso es que vienen los problemas de pérdida de información. Por el peso, ¿no es cierto? Claro, hay una la razón técnica. Por la presión, claro. Entonces te dice la norma que trate de hacerlo menos de 200 folios, ¿no? Con eso no quiere decir que los paquetes sean de 200 folios, no, los expedientes, los documentos, no los paquetes. Los paquetes pueden ser de más tomos, los paquetes. Pero cuando te dije, los tomos son de un documento compuesto. Entonces, en ese caso, debe ser hasta 200 folios. Lo siguiente sería igual a 200. Ahora, si supera el texto de un documento más de 200 folios, en ese caso sí se permite. Cuando el texto de un documento es más, del expediente es más de 200 folios. En ese caso sí se permite. ¿Correcto? Muchas gracias, profesor. Ok. Ya, perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. José. Profesor José, buenas noches. Disculpe una consulta. Primero la señora Delia y foliación? después, primero la señora Delia y después Gisela. Ok. Gracias. Profesor, ¿es válida la foliación en números arábigos y debajo en letras? Por ejemplo, 1 y debajo 1, ¿sí? No, no es válido. Es solamente en números nada más. Exacto. Ok, muchas gracias. Ahora sí. Buenas noches. José, una consulta. En el caso de que un expediente tenga de una sola unidad de información, tenga 215 fojas, ¿se puede mantener la foliación hasta las 215 fojas? Porque no justificaría
que se separe la foliación aparte de las otras 15. Por eso el tema es sencillo. O sea, si es un solo texto, puede ser más. Ujú. Por ejemplo, un informe que tenga 215 folios, la norma dice se puede, si es un solo texto, o sea, un solo tipo documental que tenga 215, incluso los anexos. En ese caso, sí se puede continuar, hasta 300, ¿no? Hasta 300, 400, no hay problema. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando son más anexos? O sea, cuando son más documentos en un expediente. No tengo que llegar yo a 200 para tener el problema después, oye, me falta más para este documento. Puedo reducir. Pónganse, el Sí. documento 1 tiene 150 folios y el documento 2 tenga 150 folios. Llego a 300 folios, pero tengo 2 paquetes. ¿No es cierto? Ujú. No que tenga 200 y luego le pongo otros 100. O de repente, no tengo 220, pero tengo 2 informes ahí. Uno de 120 y el resto es el siguiente informe. Entonces, ahí tengo que dividirlo. Son 2 documentos para evitar justamente llegar a 200 y un poco más, ¿no? Por cuestiones físicas, por cuestiones de no digámoslo así, que el documento sufra el peso y que pueda con eso, porque está compacto allí, ¿no? Por eso usted que hay una hoja ahí compacta, que pueda perderse la información que está dentro, ¿no? Entonces, eso sí, habría que garantizar de que esos documentos no estén así, ¿no? En todo caso, cuando ya existe este problema, podemos colocar papel cebolla entre hoja y hoja para que no exista ese problema de que por la presión pueda quedarse la tinta allí, ¿no? Ok. Ya. José, otra consulta, que ya lo habías mencionado. En el caso, por ejemplo, en muchas instituciones tienen la foliación, o sea, durante el trámite su expediente va teniendo diferentes foliaciones. Cada oficina, que algunos lo manejan con un criterio, otros con otro. Entonces, al momento, y si no observa el expediente, tiene diferentes foliaciones. Al momento, se corregiría eso al momento que se hace ya la transferencia definitiva para el archivo central. Un documento tiene diferentes foliaciones, o bien porque ha habido un error, por eso hay que rectificar. Pero eso es lo común. Es lo que Claro, lo común es el error. Lo segundo es porque ha habido incorporación de documentos, o sea, se han ingresado nuevos documentos dentro de un proceso administrativo de incorporación de documentos al expediente. Lo tercero es porque ha habido un desglose, o sea, se han retirado documentos del expediente. O sea, son los 3 factores por los cuales, digamos, la foliación se podría enmendar, vamos a decirlo así. Ahora, la norma señala que para estos casos muy en particular, en la rectificación de los errores, ¿no es cierto? Hay que notar primero cómo lo que estamos haciendo, ¿no? A ver, les voy a explicar. Cuando nosotros vemos un documento, por ejemplo, voy a cerrar acá porque, a ver, no tengo un ejemplo práctico. Eso lo pensaba ahorita el día 23. Miren, si yo, por ejemplo, tengo un documento, ¿no? Tengo aquí un documento, tengo 3 documentos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, a este le puse 1, a este le puse 3 y a este le puse 4, ¿no es cierto? O sea, me comí un folio. La norma señala que yo tengo que tarjar el folio, ¿no? O sea, este de acá tendría que colocarle pues una tacha, ¿no? Una tacha, ¿no? Una raya oblicua incluso dice, ¿no? La norma. O sea, colocarle una raya oblicua, ¿no es cierto? Eso puede ser con 2 o 3 y volver a foliar, si es que el error no es mayor, ¿no? Por ejemplo, acá sería 1, 2 y 3, ¿correcto? Corrijo este 1, 2, 1, 3 y 4 por 1, 2 y 3, ¿correcto? Les pediré, por favor, que apaguen sus micrófonos. Listo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero hacer la foliación de documentos en 1, 2 y 3, simplemente como son 3 documentos y me equivoqué, pues acá puedo tachar la foliación anterior y colocar la foliación nueva con
todas las garantías de que está bien hecho, ¿no? Y nada más, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo expedientes que son más de 500, 800 o 1000 folios? Y tengo que corregir todo nuevamente. Pues para eso la norma de foliación te habla de un acta o una constancia. Esa constancia es rectificación, ¿no es cierto? Imagínate, tú estás en el 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y de repente aparece una constancia que tú le agregas ahí porque te has salteado 2 folios. Simplemente aquí en la constancia de rectificación colocas el 4 y un guión 5 y sigue 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasa si estás del 3, te salteaste al 100? Acá en la constancia te pondrás del 4-99 y ahí continuarás la foliación. Es decir, hay una constancia que señala que ha habido documentos que se han sacado. Ay, perdón, no estoy compartiendo, disculpe. Gracias, Melina. A ver. Ya, repito nuevamente. En este caso muy particular, estamos viendo pues que acá 1, 2, 3 y después 6, 7 y 8 y falta el 4, ¿no? O sea, ponte, tienes del 1 al 1000. No está en el 1001 por error de foliación y empiezas en el 1002. Entonces acá agregas una constancia y le pones 1001 aquí, ¿correcto? Acá le pondrías 1001. ¿Correcto? De la foliación. Pero ¿qué pasa si son más folios? Entonces ahí tendrías que colocar, pues, por ejemplo, del 1001 al 1080 en esa constancia, ¿no es cierto? Entonces, arriba, como si fuera un folio, ¿no? En la parte superior derecha. Cosa que así se va a contemplar con esta constancia de rectificación, que en realidad es esta que está acá, que ha habido un error. Entre tal número y tal número ha habido un error. ¿Quién va a firmar? Va a firmar el que detecte el error que está facultado para hacerlo. No lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser una persona que esté facultada. ¿Correcto? De esta manera, garantizamos ¿qué cosa? Garantizamos la integridad del expediente, que se ha advertido sobre esa falta y, lógicamente, por error material tendrá que firmar la persona que ha cometido el error, con las salvedades, pues, que esta persona sea sancionada, ¿no? Porque al final de cuentas es parte del presupuesto público. No pueden haber errores, ¿no? Pues tendrá que consignarse de esa manera. ¿Ya? Entonces, donde faltan documentos, pero sabemos que es por error de foliación, se coloca una constancia de rectificación. Ahora, eso es cuando hay error. Cuando hay incorporación, se coloca otra constancia, que es constancia de incorporación. Es decir, en la parte donde se estás agregando el documento o en la parte final, ¿no es cierto? Colocas esta constancia antes del inicio de los folios de incorporación. Y los folios, ¿no? Por ejemplo, tenemos, a ver, acá se ve, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3 y estamos poniendo 1, 2, 3, otro folio. Uno tiene una foliación y el otro tiene otra foliación. En la parte final se coloca la foliación de la suma de los dos expedientes. ¿Cierto? Yo en 1, 2, 3 y estoy sumando el 7, entonces lo coloco así, el 7, con el número de sumatoria de todos los documentos. Y ese es el número que va a estar consignado en el expediente. 1 es el expediente que da origen y 2 el expediente incorporado. ¿Correcto? Bien. Bueno, esta es la última recepción de personas porque ya son las 8:49 y creo que la cita era a las 8, ¿no? La última que voy a hacer. Por favor, me van a disculpar los que no estén presentes. ¿No? Entonces, ese es el tema, cómo nosotros vamos a incorporar a las personas, ¿no? Bien, ya no voy a recibir más personas, disculpen ustedes, pero ya tenemos mucho tiempo y recién están ingresando. Bueno, vamos a la última, ¿ya? La última de todo. Listo. Bien, entonces, esa es la manera de incorporar, ¿ya? Entonces, luego viene lo que es el desglose o retiro, es decir, cuando nosotros sacamos documentos de un expediente porque hay una orden judicial o existe un pedido específico de que se retiren documentos por distintos motivos, ¿no? También hay una constancia de retiro, donde el jefe de la unidad orgánica justamente deja constancia del retiro de los documentos.
¿correcto? Entonces hay una orden de retiro. Ahora, yo tengo esta directiva, vamos a actualizar, pero de todas maneras, por mientras, se estoy pasando el vínculo por aquí, por el chat, para que ustedes puedan tomar conocimiento. ¿Ya? Vamos a hacer un descanso de 20 minutos, de 10 minutos. Muy bien, regresamos. A ver, entonces, este proceso de referencia para elaborar constancias de retiro implica recibir una notificación por parte de la administración pública para el retiro de documentos de un expediente. Ojo, siempre tiene que estar fundamentado ese retiro. Y eso lo decidirá la autoridad correspondiente. Lo que hacemos es retirar los documentos del expediente y en el lugar de donde estamos sacando los documentos dejamos la constancia. Como ya les mencioné, las normas estipulan quiénes son los responsables de esto, ¿correcto? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente validar el retiro de esos documentos. ¿Cuál es el destino que va a tener esto? Pues simplemente vamos a entregárselo a la persona que está aceptando el recojo de estos documentos, ¿no? Puede ser el propio archivo central, puede ser la propia institución, que luego de pasado todo este proceso se va a tener que establecer justamente la responsabilidad. Yo recomendaría que en la gestión documental, ojo, no en el archivo, sino en la gestión documental, se quede claro cuál va a ser el destino de los documentos desglosados, ¿no? Entonces, en caso de la constancia, sea por requerimiento de una autoridad o a solicitud del administrado, se debe considerar el visto bueno datos del jefe que autoriza el desglose y su firma. Por ejemplo, en recursos humanos será el jefe de recursos humanos el que dé la autorización correspondiente, ¿correcto? Y esto va a formalizar el retiro del desglose del documento, ¿correcto? No siempre puede pasar esto. No ocurre esto, por ejemplo, en los expedientes judiciales. Los expedientes judiciales son íntegros. No se pueden retirar piezas procesales del expediente judicial. Esto va más del punto de vista administrativo. Un ejemplo, cuando en un legajo de personal una persona sea sancionada injustamente, este puede pedir que todas las piezas procesales de sanción que han sido mal, digamos, no han seguido un proceso adecuado, puedan ser retirados, ¿no es cierto? Pero se deja constancia de los documentos que se han retirado al detalle y los números de folios detallados de estos documentos retirados, folio por folio retirados, ¿correcto? Y es parte justamente del proceso de desglose. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, levanten la mano para poderles dar la palabra. Hola, están aquí, ¿no?
A ver, le vamos a dar la palabra a Nadia. A ver, por favor, Nadia. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Profesor, yo tengo una duda, siempre he tenido, y en caso de los expedientes, cuando hablamos de la foliación, la pregunta es, al final, la hoja de ruta, ¿eso también forma parte de todo el expediente o solamente los documentos y la hoja de ruta no se va a foliar? Esa es mi consulta, profesor, y siempre ha sido mi duda. Ya, la norma dice que toda aquella pieza documentario que tenga firmas y sellos es parte del expediente. Entonces, digamos, si la hoja de ruta tiene vistos, tiene firmas, tiene sellos, tiene proveídos, entonces forma parte del expediente, se tiene que foliar. Sí. Perfecto. Gracias, profesor. Ujú. Ojo, también aquella automatizada, es decir, que ya tengas en el sistema, digamos, todo esto aprobado y sea una representación imprimible de la hoja. Le explico mejor. Documentos digitales que tengan representaciones imprimibles, lógicamente no son documentos en realidad, son una representación del documento electrónico que se insertan en el expediente, solamente tienen un valor referencial, pero ese valor referencial indica que es una representación del original. Como tal, también deben foliarse en el expediente. ¿Correcto? Pero, ojo, la representación impresa, no el documento original que es digital, que está dentro del expediente digital. No vaya a ser como en algunos casos, eso también tengo que explicarlo, ¿no? Lo voy a hacer el día 23 de repente, porque yo voy a cerrar la ponencia, pero lo voy a explicar aquí en una forma más somera, ¿no? Esta diapositiva se las voy a dejar porque es parte de lo que vamos a tratar. No es todo, es una parte, pero les voy a explicar esta parte del documento, ¿no? Por ejemplo, tú tienes este caso de los expedientes híbridos, ¿no es cierto? Que tienes papel y digital. Tienes un expediente, ¿no es cierto? Que nació papel, ¿no? Y está el expediente del 001 al número 120. Luego tienes una parte digital, ¿no? Entonces tú has formado ahí un documento digital. Entonces tú dices, ah, caramba, como es el 120, como forma parte del mismo expediente, vamos a ponerle 121, ponte 123 páginas que tiene, ¿no? Y luego viene otra vez el expediente papel, ¿cierto? Y ahí le pone 124 y 130, ¿no es cierto? Entonces, ah, caramba, ya tengo completo, ¿no? El expediente con su foliación. Este va a ser papel, vamos a decirle así, y este también va a ser papel, ¿ya? Y este de acá es digital. Entonces dijo, ah, bueno, ya tengo completo el expediente. Está foliado digitalmente y está foliado de papel. Pues hay que decir una cosa. Toda esta práctica que ustedes están viendo acá no es una práctica válida. No es válido. ¿Por qué? Porque el plano del papel tú no lo puedes pasar al digital. Y asimismo, el plano de lo digital no puedes pasarlo al papel. ¿Correcto? Porque el documento digital tiene su propia foliación, porque el sistema le asigna su propia foliación al documento digital. Y es más, todos los documentos que nacieron digitales, que están dentro del ámbito digital, solamente lo que consignan son número total de folios o páginas, ¿no es cierto? 125, ponte, en este caso son 1, 2, 3, son 3 imágenes, no son folios, son imágenes o llamadas páginas, ¿correcto? Diferencia del físico, que son cantidad de papel. Entonces tú puedes cometer acá un problema muy grave si sigues la lógica del papel a lo digital. Porque lo digital solamente vas a encontrar imágenes o páginas. No vas a encontrar folios, anverso y reverso. No, solamente vas a encontrar capturas de imágenes o páginas. ¿Correcto? Entonces tienes que superar esta visión un poco tradicional que tienes de los documentos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando hagas el índice digital, ahí vas a sumar el papel con la cantidad de folios válidos, ¿no es cierto? 120, más el digital, ¿no es cierto? Con la cantidad de folios válidos, que son 3, más otra vez el papel, ¿no es cierto? La segunda parte, que son 124 menos 130. ¿Cuánto es? Bueno, 130 menos 120
¿Cuánto es? Son 10, menos 3, 7. O sea, 7 más. O sea, en total vas a tener 127 de papel y 3 documentos digitales. Y esa es la información que se consigna como parte del expediente, ¿correcto? No es que tú agregues o saques. Entonces, ¿qué cosa va acá, profesor? Pero entonces ahí como que existiría una ruptura. No, porque aquí viene una constancia, ¿no es cierto? Una constancia ¿de qué? De incorporación de un documento digital. Y en esa constancia, que va a ser en papel, vas a poner la cantidad de documentos, que son 3 imágenes, ¿no es cierto? Y le vas a colocar los folios que están arriba. ¿Cuáles son los folios, profesor? 121 al 123, pero en el papel, en la representación imprimible del papel o la constancia de incorporación. ¿Correcto? De esa manera le das garantía de que el documento ha sido referenciado de manera correcta. La referencia en papel es en papel, la referencia en digital es en digital, pero la referencia en papel no puede ser digital y a la inversa. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna persona quiere dar alguna intervención para ir cerrando ya esta pequeña charla? Profe, Sí, una Julio, te duda. escucho. Una duda. Como le conté que estoy ahora en la municipalidad, y yo he observado que mis jefes, mis superiores, piden, ¿no? Piden documentación, a veces resoluciones, piden expedientes, piden informes, oficios, porque la población pide, a veces el Poder Judicial también pide, ¿no? Diferentes documentos, y no ponen, como usted está explicando, la hoja de que se retira, ¿no? Una hoja se pone ahí, cuando retira, solamente lo sacan así, a veces boletas piden como 100, 200 boletas y solamente el personal saca nomás las boletas, lo ponen atrás un lápiz, con lápiz nomás, que salen del paquete tanto, pero no hay ¿cómo le puedo decir? Un orden donde que esos documentos garantice que van a regresar. A veces muchos, ahora que estoy buscando, yo estoy en búsqueda, hay muchos paquetes que faltan expedientes, faltan resoluciones, faltan boletas, por esa mala, justamente, por esa mala práctica que están haciendo. Y ellos están acostumbrados así, y no les puedo decir nada a mis jefes, ¿no? Y se han perdido muchos documentos. Apenas la anotan en un cuaderno nomás, así nada más, y salen los documentos y lo envían, ¿no? Porque el jefe está pidiendo, ¿no? Y regresan después de 2 meses, después de un mes, y solamente, digamos, un ejemplo de 50, a veces regresan 20, porque los demás siguen en proceso, a veces se olvida, se queda en el camino, se pierde, y cuando a veces nos vuelven a pedir, a veces justamente el Poder Judicial o la población, la gente vuelve a pedir ese documento, ¿no? Está vacío, huecos en los expedientes, en los tomos, y no hay Bueno, hay que procesar a los responsables del archivo de gestión y el archivo central, a los dos, por justamente permitir eso. Mira, una cosa es el préstamo de documentos, que no está en la exposición que acabo de hacer, y otra cosa es el desglose. Desglose es un retiro permanente del documento. ¿Correcto? Un desglose es, por ejemplo, cuando yo digo ya no va a regresar ese documento. Pero Correcto. todo lo demás, que es servicio, no es desglose, es préstamo. O sea, y no estamos desglosando un expediente, porque cuando nosotros prestamos documentos, prestamos el expediente, no prestamos una pieza del expediente, porque si no, se rompería la integridad del expediente. Cuando faltan folios, por eso es que cuando en el préstamo, lo primero que tú tienes que saber es foliar. Cuando los folios están completos, te estoy entregando 120 folios, me tienes que devolver 120 folios. ¿Correcto? Porque las unidades de organización no tienen el derecho a hacer el desglose. Y si lo van a hacer, tienen que seguir la norma interna que plantea el desglose. Y además tienen que poner la constancia. Si no está la constancia, es pérdida de documento. Y ahí sí hay responsabilidad orgánica y funcional en los servidores que han recibido el préstamo. Entonces, cuando hay un desglose, quiere decir el retiro por parte de la unidad de organización, tiene que dejar su constancia de desglose
mencionando por qué hay desglose. Pero como vivimos en una cultura de la inseguridad, una suerte de corrupción generalizada, porque estos tiempos son estos, ¿no? Una corrupción generalizada, donde nadie respeta nada, el archivista tiene que ser más cuidadoso. Tú no devuelves a recibir el documento si no está completo y haces un informe a la Secretaría de Procesos Administrativos Sancionadores o Disciplinarios sobre la falta cometida por ese funcionario, ese servidor público que no ha devuelto completo el expediente. Por más que te voten, que te digan, sabes que te amenazo, que te voy a votar todo, tú cumples con la norma porque ese es un delito. El retiro de documentos sin autorización no es una falta, es un delito, porque el Código Penal establece en su artículo 385 el que oculta, suprime o destruye información que es válida para los procesos administrativos es una pena de privativa de libertad de 6 a 8 años de cárcel. ¿Correcto? Entonces no te dejes influenciar. Tú tienes que decir simplemente, señor, yo no quiero cometer un delito. Ustedes les he entregado 120, me tienen que devolver los 120. No me los entregan, primero hago la denuncia correspondiente a la Secretaría de Procesos Administrativos Disciplinarios y luego iré a la comisaría y sacaré pues una denuncia correspondiente por pérdida de documentos. Entonces tienen que ser ustedes bastante rigurosos en sus capacitaciones. Tienen que tener autoridad al momento de plantear la capacitación. Y si no lo pueden hacer, llamen al archivo regional. Ahí están los capos en autoridad. Acá, por ejemplo, está Gisela, está Tineo, por Roque por ahí de repente está, ¿no? Son personas, ahí está San Martín, ¿no? Con Tineo ahí presente. Entonces, que ellos les apoyen al momento de hacer la capacitación y mostrar justamente la responsabilidad administrativa, civil y penal que pueden suscitarse por la pérdida de documentos. Entonces, no puede ser que no haya un protocolo, que no haya una suerte de idea general de cómo tiene que hacerse el préstamo. Tiene que haber capacitación desde enero del año, ¿no? Reunimos a todos, por si acaso, la foliación es esta, se pierde un documento es tu responsabilidad, pon energía, pon entusiasmo, no perder el entusiasmo. Si el funcionario responsable pierde documentos, hay que decir que la responsabilidad de los documentos es solidaria, no solamente es del titular, sino también de la persona encargada del archivo. Por eso las personas encargadas del archivo no pueden ser la hija del hermano, del cuñado, no, tienen que ser personas que han sido designadas, ¿no? Que tienen capacidad, que están capacitadas para poder participar. No puede ser cualquier persona el encargado del archivo de gestión, porque si no ahí existe pues el problema de la falta de responsabilidad. Los locadores o proveedores de servicio tienen que tener una cláusula en su orden de servicio o en su contrato de la responsabilidad que acarrea el manejar información. Es información muchas veces privilegiada. No pueden simplemente ser personas que brinden apoyo, no. Apoyo, pero ¿cómo? Primero, que los documentos no se pierdan durante la gestión que están realizando, bien foliando, bien separando, bien organizando, bien distribuyendo. ¿Ya? Si existe eso, eso ya no corresponde a este tema que es foliación, ya corresponde a un tema que es supervisión y sanción por incumplimiento de las normas. Vanessa, te escucho. Gracias, profesor. Una consulta. No sé si recuerda la vez pasada que yo le comenté por el tema 1 de transferencia, ¿no? En este caso de foliación, yo como archivo de gestión estoy foliando los documentos o bueno, la persona que, vamos a poner que sea yo, no yo, pero dentro del paquete que sea foliado, existen documentos que no son parte de la serie documental. Entonces, a la hora de sacarlos, porque este paquete ya está foliado, ¿cómo hago para la rectificación? Igual uso el anexo 3 de los lineamientos de foliación, en este caso para poder rectificar a la hora de sacar esos documentos que no pertenecen. La foliación, como ya lo mencioné, es un acto administrativo, ¿correcto? ¿Que lo realiza quién? Lo realiza el gestor documental. Si tú desglosas un documento que está incorporando documentos que no deberían estar en ese expediente, vas a tener que volver a crear ese acto administrativo, con un acto de rectificación administrativa. Es decir, tiene que haber un informe sustento señalando cuáles son los errores y cuál es el trabajo que se ha realizado. ¿Correcto? Porque en un principio,
la persona que ha realizado ese trabajo responde por su trabajo, ¿correcto? Las personas que luego continúan ese trabajo, si hacen un cambio en el expediente sin conocimiento de la persona que ha realizado ese acto administrativo, la persona va a decir simplemente, ¿sabe qué? Yo no me equivoqué, ustedes lo encontraron así y ustedes alteraron el expediente. Y no va a haber medio probatorio ni de probar uno ni de probar lo otro. Entonces, ¿qué recomiendo yo particularmente? Dejar constancia de todo en el inventario, ¿correcto? En el inventario. Recuerda que estamos trabajando con los registros sin contexto, quiere decir que los documentos tienen que estar contextualizados, referenciados. De manera general, si tú tienes un registro en contexto, esto va a ir al inventario. Cuando hagas la búsqueda de esa información, el inventario, a través de los medios de, digamos, de referencia, te va a arrojar que esa parte donde debería haber esa información no está ubicada físicamente ahí, sino está ubicado físicamente en otro lado. ¿Correcto? Entonces, esa, digámoslo así, esa propuesta es la que nosotros debemos considerar. ¿Correcto? No es, no alteremos el expediente, porque como le vuelvo a repetir, es un acto administrativo, y como acto administrativo, los responsables de la gestión documental, los responsables de la foliación en ese momento, durante la tramitación, tienen que hacerse responsables de sus errores también. Salvo que la persona esté todavía en la institución, cosa que puede pasar, que corrijan, ahí se puede corregir. Pero si las personas ya se fueron, hay que dejar referencia de eso en el inventario. Recuerda que el inventario es el instrumento poderoso con lo cual conocemos cómo está bien o mal organizado. En observaciones podemos plantear esa línea de descripción señalando qué documentos están ubicados en la posición, en la unidad de archivamiento, en la unidad de instalación o en la caja o paquete de manera errónea. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque muchas veces puedes encontrar incluso documentos empastados. Y van a ocurrir eso. No vas a desglosar, ya no puedes destruir ese documento empastado. Solamente vas a tener que utilizar la referencia, ¿correcto? Correspondiente, para que se haga la búsqueda correspondiente. En este caso muy particular, yo recomendaría ya no usar un inventario de registro, sino un inventario un poco más profundo, detallado, que es el inventario analítico, para mostrar justamente esas piezas que deberían estar en un lado, pero están en otro lado. ¿Ya? Ok, profesor. Entonces se deja constancia en el inventario de transferencia, en En este el caso. inventario de transferencia, sí. Ok. Ok. Sí, Pero, claro, porque ahí habrían varios errores. Pero Melina, en el inventario de transferencia vas a colocar esos errores y vas a detallar el memorándum o informe donde estás detallando los errores, porque el archivo central tiene que tomar conocimiento de dónde salieron justamente esas observaciones, ¿correcto? Y esas observaciones tienes que plantearse al archivo central. Si el archivo central te dice, no, tienes que volver a foliar, que te mande un documento dentro del trámite que el archivo central está planteando para que vuelvas a foliar. Pero usualmente yo no recomendaría eso. ¿Por qué? Porque estás alterando el acto administrativo de la persona que dejó eso así. Y el solo hecho de alterar el acto administrativo implica una responsabilidad administrativa. Si faltasen documentos, la persona que tú vas a volver a foliar va a tener que asumir ese error. Y no estoy seguro, y no creo que los funcionarios quieran asumir errores de gestiones pasadas. No lo creo. Claro, si es otra gestión, pero si es la misma gestión, es el mismo director, lo cambias como tú tienes conveniente hacer, porque es el mismo director. ¿Ya? Ok, profesor, no entiendo. Licenciado, buenas noches. ¿Podría hacerle una pregunta? Sí, claro, Wilson. Ya, Wilson Ronnie Mondragón de acá de Lambayeque. Licenciado, mira, ese es el caso de que justamente nosotros expedientes que lo tiene el archivo de gestión, ya los han trabajado, pero ya están concluidos y los pasan ya al archivo definitivo. Entonces, hemos podido observar de que la mayoría de expedientes en cada hoja llevan 3, 4 sellos. No es que sea, como le digo, otra foliación, sino que lo folian mal, o sea, ponen a cualquier persona que lo pone como sea el sello, se equivoca, lo targa, y cada hoja tiene 4 hasta 5 sellos. ¿Qué podríamos hacer así? Y no solamente es uno, son varios. Yo le he dicho que tengan bastante cuidado, que solamente debe ser un solo sello, porque son pocos, ni siquiera son muchos folios, son a veces de 100, 150 folios.
Entonces, pero ellos no entienden, lo hacen por hacer y como ellos tienen, como les digo, Bueno, lo primero que tienen que hacer todo servidor público, disculpa que te interrumpa, encargado de dirigir el proceso de gestión documental o archivo, es capacitar al personal. Y luego yo recomiendo siempre darles una constancia, un formato de compromiso. En el formato de compromiso es, una vez que ustedes los han capacitado, hay que evaluarlos, si es que realmente conocen lo que les han capacitado. Ya les he hablado yo de incorporación, les he hablado de desglose, les he hablado de rectificación. Una vez que ustedes les han enseñado esto a sus colaboradores o a sus compañeros, pues ya no debería pasar el error, porque ellos ya tienen la alternativa para hacerlo. Imaginemos que pase, que te manden igual con 4 o 5 sellos porque les interesó un pepino la capacitación, ¿no es cierto? Pues eso se avisa al comité, a la Secretaría de Procesos Administrativos Disciplinarios. Pero para que funcione bien, ustedes esta directiva de foliación deben hacer la suya para poder hacer una norma interna donde vean los casos que ya les expliqué, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo de desglose, ¿no? Acá, ¿no? Acá se está incorporando y la constancia está poniendo la foliación correspondiente. Es decir, ya no tienes por qué adulterar el resto, porque la constancia te dice qué folios están mal. ¿Qué pasa cuando tú pones y sacas y pones 3 o 4? Es cuando ellos están separando documentos sin escrúpulos del expediente. Por eso están foliando nuevamente, porque están separando documentos sin escrúpulos. Lo están haciendo y se están perdiendo documentos. Entonces ellos dicen, bueno, en el trámite estamos perdiendo documentos y estamos volviendo a enmendar, porque se están perdiendo. Entonces hay que revisar bien el expediente, cuáles son esas piezas que supuestamente deberían estar y no están. ¿Cómo se coteja? Se coteja con el sistema de gestión documental. Filtras el sistema de gestión documental, los documentos que deberían estar en el expediente y verificas qué documentos faltan. Y eso tú tienes que informar a la autoridad, al jefe del archivo central, para que notifique a las partes, para que devuelvan esas partes, o si no, realicen por parte del archivo de gestión un informe donde detalla por qué han sido perdidas esas piezas procesales. ¿Quiénes hacen eso? Nadie. Nadie lo hace. Alguno que otro archivo lo hace, pero lo hace hasta de mala gana. ¿Por qué? Porque lo que le establecen principalmente como responsabilidad es un poco la obligación de informar por qué el expediente está mal foliado o han pasado 3 o 4 o 5 foliaciones. Y eso está mal, ¿correcto? Eso está mal. A ver, Maritza, te escucho. Profesor, buenas noches. Mi consulta es la siguiente, ¿no? Mire, la mayoría de expedientes que ingresan de los archivos de gestión para custodia del archivo central ingresan mal foliados. En ese caso, ¿qué podría hacer, no? Porque si no, se encarga de foliar nuevamente, a revisar y a corroborar toda la información, los mismos trabajadores del archivo central. Y por eso nos genera una pérdida de tiempo para realizar búsqueda de expedientes que ingresan diariamente, ¿no? Solicitados por las mismas oficinas de la entidad y de los administrados. Yo podría devolver esos expedientes a la oficina al archivo de gestión para que vuelva a rectificar su foliado, o qué podría hacer, ¿no? En ese caso. Yo recuerdo una universidad que devolvió documentos que habían sido entregados 3 años antes. Los devolvió. ¿Por qué? Porque no se había formalizado la transferencia. ¿Correcto? La foliación es una parte importante de la transferencia de documentos. Los documentos foliados muestran la integridad del expediente. ¿Qué pasa si el documento está mal foliado? Pues no se recibe, no es que se devuelva, no se recibe. Porque el procedimiento de transferencia implica la revisión de los paquetes en el archivo de gestión, no en el archivo central. ¿Correcto? Entonces, cuando ellos ya tienen preparados sus documentos para mandar al archivo central, tienes que mandar a una persona a hacer la verificación. ¿Dónde? En la oficina. Tú no debes recibir nada si no está completo, porque ahí van a suscitarse estos hechos. ¿Qué cosa hacen algunos fascinerosos, voy a decirlo así, secretarios generales? Mandan los documentos y los dejan en la puerta del archivo. Pero si son para sinvergüenzas, dejan en la puerta del archivo.
Y no les interesa, y le dejan al archivista, oye, acá está la relación de documentos que me recibas, ¿correcto? Como si el archivo central fuera el archivo de gestión. Y lo dejan en la puerta, y dice, ya, bueno, tú ves, y ni siquiera les mandan un inventario, les mandan una lista de archivadores incluso. Y dice archivador, varios, miscelánea, y no les interesa un comino las normas de archivo. ¿Correcto? Entonces, ese es un problema en la administración pública. Y para eso tienen que funcionar los archivos regionales. El archivo regional de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Lambayeque. Ahí tienen que estar, atrás de estos procesos, solicitándoles a ustedes que hagan las denuncias correspondientes para hacer la verificación correspondiente. Y después de ellos está la Contraloría. La Contraloría General de la República es básicamente una de las oficinas que ayuda justamente a tener el control de estos documentos, ¿correcto? Entonces, no puede existir una mala foliación, porque la mala foliación es un mal proceso administrativo, y el mal proceso administrativo implica errores de uno de los principales puntos necesarios para que exista la seguridad jurídica en una institución. ¿Cuál es? La cadena de custodia. Si la foliación es mala, la cadena de custodia es pésima, porque ya no vamos a saber con certeza quién o cuál presentó o elaboró un documento. Entonces, ahí se suscitan los problemas. ¿Ya, Maritza? Bien. Licenciado, buenas noches, una consulta. A ver, vamos por partes. Primero Rubén, luego Eduardo y después otra vez Maritza. Ya, licenciado, gracias. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Qué tal? Una pregunta, acaba de volarme de cierta manera la cabeza. En esta afiliación mixta entre papel y digital, ¿a qué estaríamos llamando o uniendo al papel el digital? ¿De qué forma o cómo sería esta situación para poder tener en cuenta el digital, ¿no? O sea, un ejemplo, no sé. Ya, por ejemplo, lo que estamos poniendo es una constancia de incorporación. Es una hoja de papel que va entre expediente y expediente, o puede ir suelta incluso, puede ir en la última página del expediente 1, es decir, del 1 al 120, o puede ir a la última página del tomo 2, del 124 al 130, donde señale cuáles son los documentos digitales que están incorporados a ese documento de papel. Es decir, lo que se conoce como gestión de expedientes híbridos, que tienen documentos digitales y tienen documentos en papel. A la inversa, si nosotros tenemos documentos digitales, ¿no es cierto? Por ejemplo, expediente digital de 120 imágenes y el expediente papel de el resto, ¿no es cierto? Tenemos que generar ahí una copia digital diciendo que existe en papel un número en papel. Pero eso no es necesario porque tenemos el índice digital. Y en el índice digital se refrenda todos los documentos en digital y todos los documentos en papel. ¿Ya? Estamos hablando en sí de un CD que que por así decirlo, se coloca dentro de esa hoja al final o al principio del expediente. No, nada de eso. Primero vamos al caso 1. Caso 1, papel, todo es papel. Y en todo ese papel, ¿no es cierto?, nosotros tenemos documentos digitales. Entonces, ahí lo que generamos es una hoja de referencia, una constancia de incorporación de documentos digitales, entre ese papel, donde deberían ir esos documentos digitales. Recuerda bien que los CDs no deben estar incorporados al papel, porque ocupan peso y los CDs no son medios de conservación a largo plazo. Entonces, lo mejor es dejar una constancia de incorporación y en esa constancia de incorporación colocar, por ejemplo, lo que señala la norma para la sede digital, o sea, el código de verificación de dónde está ubicado ese documento digital. ¿Correcto? El código de seguridad y validación del documento digital, ¿no? Es decir, cuál es la sede, cuál es la ruta del servidor donde se encuentra alojado ese documento electrónico. Estamos hablando de expedientes formales, ¿correcto? No de los informales. Los informales pueden ser, está ubicado en el SharePoint tal, o puede estar ubicado en la nube tal, y ahí lo puedes referenciar. Pero lo formal es que el documento digital tenga su sede digital, donde esté ubicado digitalmente. Entonces, esa referencia tiene que ir en esa constancia de incorporación del papel. Ojo, estamos hablando de papel que incorpora digital, ¿correcto? En la inversa,
de lo digital que tiene una referencia en papel? Pues simplemente se genera la misma constancia, pero en formato digital, donde se deja en claro dónde está ubicado el expediente en papel. El fondo, la sección y la serie, y la ubicación en la caja correspondiente o el paquete que corresponda de ese expediente de papel. ¿Correcto? Entonces, la idea es, el papel se referencia en papel, lo digital se referencia en digital. Correcto, gracias, licenciado. Lo que pasa es que generalmente cuando hay proyectos de digitalización con valor legal, a veces no se encuentran, por ejemplo, dentro de los paquetes de papel se encuentran CDs y se supone que, bueno, generalmente están pegados a una hoja, ¿no? En este caso, lo que usted me está diciendo es que en el formato debería ir referenciado dónde se ubica El digitalmente. CD. O bien el Exactamente. CD, o bien la ruta de sede digital del documento. Perfecto. Recuerda Para muy eso, bien, Rubén, que los sí, documentos en soporte electrónico tienen más facilidad de perder información que no queremos en los expedientes en papel. No podemos poner en un CD de plástico, de acetato, dentro del expediente porque con el calor, con la inercia, tú sabes muy bien que el papel transmite mucho la electroestática del suelo. Entonces, ese CD va a perder sus datos. Las pistas ya no se van a leer. E incluso tiene más facilidad por la temperatura que es estándar de llenarse de moho. Y ese moho va a hacer que ese CD no se pueda leer. claro, eso es entendible, licenciado. Lo que pasa es que, bueno, como le repito, he tenido algunos proyectos de digitalización con valor legal donde se han encontrado casualmente esos CDs, ¿no? Dentro de los paquetes. En todo caso, Ya, pero tendría que... en el manual de digitalización, o sea, tú sabes que todo proceso de microformas digitales o línea de producción de microformas, de acuerdo a la norma técnica, tiene que tener su manual de procedimientos, tanto del papel como del digital, ¿no es cierto? Si en el manual no se ha incluido eso, pues es una falta de calidad del manual, porque el manual debe manejar justamente la gestión de expedientes híbridos en papel y digital. Y además que los medios digitales no deben estar incorporados físicamente dentro de los expedientes en papel, ¿no? Eso es un error. Esperemos Sí, pues se supere, sí. ¿no? No, se está superando, como le digo, o sea, este es un ejemplo ya de años anteriores. En todo caso, para de aquí Si en te, con- adelante, la entidad, si te contara que cuando se implemente el repositorio archivístico digital nacional va a desaparecer la línea de producción de microformas, va a desaparecer la bóveda y todo lo demás, y todos van a wow, trabajar para el Archivo General de la Nación, te vas a caer de espaldas. wow, me Bien, imagino, licenciado, me imagino. En todo bien. caso, de aquí en adelante, toda entidad debería tener un repositorio digital para ese tipo de documentos, ¿cierto? Bingo, lo dice la ley. Decreto Legislativo 1412, Decreto Supremo número 029-2021-PCM, ¿no es cierto? Que habla sobre el reglamento del Decreto Legislativo 1412, en el capítulo de gestión archivística digital. Toda institución debe tener su repositorio archivístico digital institucional. Estos CDs ya pasarán a la historia, a la memoria, vamos a decirlo así, al legado que le damos a la posteridad. Bueno, Gracias, no sé, licenciado. si ya no hay Muchas más, gracias. Licenciado, buenas noches. Sí, Una Eduardo, consulta, sí, te escucho. una consulta. Quisiera un consejo o una opinión con respecto a algo que está pasando últimamente. Por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Se ha enviado, se ha prestado documentación original, por decir, al Poder Judicial, a la Fiscalía Anticorrupción, y pues ya ha pasado mucho tiempo y no han devuelto documentación alguna, y otros cuando han devuelto, por decir el Poder Judicial, han faltado muchos documentos porque han ido foliados, se les entrega con un informe donde dice que, bueno, que se le está derivando tal documentación bajo responsabilidad con tantos folios y todo eso. Quería saber qué acciones o medidas se podrían tomar con respecto a eso. ¿O A qué me ver, podría aconsejar?
Ya, primero, identificar que eso también es préstamo, ¿no? O sea, tú estás prestando documentos. Pero ¿qué ocurre? El Poder Judicial, cuando encuentra algo a sujeto de investigación, toma cualquier cosa, desde una aguja hasta un documento digital, hasta el Bitcoin, lo toma como prueba. Entonces, al considerar ese elemento, ese objeto que puede ser documento, documento archivístico, documento probatorio, etcétera, todo lo va a considerar prueba, prueba del proceso. ¿Yo qué recomiendo? Que como ese documento no se va a destruir porque el expediente judicial es intangible, sabemos que el expediente no se destruye, se desglosa ese documento del expediente matriz, o sea, del expediente administrativo, ¿no? Ese documento sale y pasa al expediente judicial y se va a quedar ahí para siempre. ¿Qué recomiendo? Cuando ocurre eso, lo que tú tienes que hacer es, al momento de prestar, sacar copia de ese documento, sea electrónico o sea papel. Sacas una copia de esos documentos y lo incorporas al expediente como copia. Feateado o autenticado con firma de featario, del documento original que está siendo prestado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tú tienes una representación legal del documento en el expediente. Y el original sigue su trámite a través del Poder Judicial. Te lo devuelvan o no, no te preocupas, porque en realidad la responsabilidad va a ser del Poder Judicial. Tú tienes ya tu copia autenticada con firma de featario en tu expediente matriz, o sea, de donde salió ese documento. ¿Ya? Eso es lo que debiste haber hecho. Si no lo hiciste, pues mala suerte. Vas a tener que esperar a que te lo devuelvan. Y así todos, cuando pidan desglose o pidan piezas procesales para un proceso o un proceso judicial o fiscal o etcétera, sáquenle copia a ese documento, dejen certificada esa copia dentro del expediente, vayan al featario y luego de eso entregan el documento. Por lo menos ya te quedan con la información dentro del expediente. En el inventario coloca que ese documento ha sido prestado, pero que han dejado una copia autenticada en el lugar que corresponde. Esa es la del diligente, del verdadero archivista, del formado en la ENA, formado en la Universidad Católica Sede Sapiens o el formado en Grupo Conexiones. ¿Correcto? Bien, le doy el pase ahora a Maritza para luego a Eric. Sí, Maritza, me ibas a decir algo. Sí, licenciado, le iba a preguntar, o sea, referente no a los archivadores que llegaban mal foliados. Entonces, ¿no recibiría la documentación, la verificaría en el archivo de gestión, conjuntamente con el representante que va a entregar? Antes de que llegue a la oficina de archivo, entonces, ¿no? Así es, antes de que llegue a la oficina de archivo. Si está mal foliado, le dices, vuélvelo a hacer. Si está mal foliado otra vez, le mandas documento. Y si está mal foliado 3 veces, perdió su oportunidad. Pasamos a la siguiente oficina. Ese es el control que deben tener ustedes. O sea, yo me refería a que porque mire, porque tengo un cronograma para que ingresen los documentos, no por oficinas. Ya, pero el cronograma, ojo, el cronograma no es, no, un momentito, el cronograma no es de ingreso, el cronograma es de envío. O sea, tienen para enviar esa fecha. Tú tienes que hacer la verificación previa. Si no está completo, si está mal derecho, le informas con copia a la máxima autoridad administrativa, secretario general, que no están cumpliendo con hacer el inventario como corresponde y que tienen que contratar, llamar a otra persona, pero no a ti, porque tú vas a hacer la verificación, ¿no es cierto? Adecuadamente de los documentos del archivo. ¿Ya? Bien. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. No hay de qué, Marisa. Eric Carvajal. Profesor, buenas noches, un saludo a todos. Mi consulta es lo siguiente. En lo que es en el área de la unidad de tesorería, ellos adjuntan boletas, pequeñas boletas de pago, voucher, y ellos lo pegan en una sola hoja de diferentes rubros, ¿no? De diferentes compras. Y no sé si la foliación está de acuerdo de que se debe foliar cada recibo que está pegado, algo de 6 hasta 10 boletas, está pegado en una sola hoja. ¿La foliación debe ser por la hoja o por cada boleta que está pegado? Muy buena pregunta, ¿no es cierto?
¿Qué pasa con la foliación de varios recibos? Pónganse, tenemos acá unos 9 recibos, ¿no es cierto? 9 tickets, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? La norma dice que se folia la hoja, no se folian los documentos. Estoy hablando de la norma. Ahora le voy a decir un hecho que es correspondiente, ¿no? Por ejemplo, acá fue el folio 7, ¿no es cierto? Pero acá hay varios documentos. ¿Dónde se referencian estos documentos? Estos documentos se van a referenciar en el inventario. En el inventario se va a colocar, ¿no es cierto? Folio 7, ¿correcto? Y se le coloca entre paréntesis, ¿cuántos documentos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 documentos. 8 documentos. Y pones ahí, ¿no es cierto? Recibo, por ejemplo, recibo número, ¿no es cierto? 025, 078, 125, 198, 215, 268, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 68, 354, 489. ¿Correcto? Colocas así los documentos, cosa que así vas a tener una referencia de cuántos documentos tiene ese folio en ese formato, digamos, A4. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que tú vas a contar es la cantidad de páginas que tiene el documento, ¿no es cierto? Y acá las páginas son estándares, son 7 páginas, pero adentro tienes documentos internos. Pero eso va detallado acá en el inventario, ¿ya? Está bien, y el caso de sobres, hay, por ejemplo, adjuntan, de adjudicación de menor cuantía, de mayor cuantía, ellos sacan el sobre y lo ponen hacia atrás con toda la documentación recepcionada. Yo lo que recomendaría, por ejemplo, si tú tienes un sobre, ¿no es cierto? Sacarle una copia al sobre, ¿correcto? Visar esa copia del sobre y colocarlo como hoja inicial en el expediente, ¿ya? Y esos sobres eliminarlos porque ocupan mucho espacio. ¿Qué pasa? Que el sobre es solamente referencia de que hubo una recepción, ¿no es cierto? Y que el sobre estuvo lacrado. Nada más, esa es la única referencia. ¿Qué pasa cuando un sobre está, hay un proceso administrativo y en ese proceso administrativo hay proveedores cuya propuesta económica, porque se encontró la propuesta más idónea, no se abre? Porque la propuesta, cuando ya se encuentra la verdadera, la que ya te corresponde, que cumple todo, ya esa propuesta simplemente no se abre, ¿no? O por ejemplo, cuando no tienes, o sea, te pides unos requisitos técnicos y hay 7 requisitos que no corresponden, ya no abres la propuesta económica, porque ya descalificó por no tener los requisitos técnicos. Entonces, ese sobre, ¿qué hacemos con ese sobre? La norma en realidad dice que eso se debe devolver al administrado, ¿correcto? No se debe quedar. Pero, ¿quién devuelve hoy en día? Por ejemplo, en un concurso público, los currículums que no ganaron, la norma dice en realidad que se debería devolver. Pero ¿cuál es el problema? La auditoría. Porque ¿qué pasa con las auditorías? Las auditorías son bastante especiales. Te dice que voy a auditar no solamente al que ganó, sino también al que no ganó, para ver si hubo preferencia o favoritismo en la elección de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace Recursos Humanos? Se queda con todo eso, pero eso debería quedarse por un proceso de, por lo menos de 5 años para auditorías, para luego proponerlo eliminar, ¿no es cierto? Eso hoy en día está pasando menos porque ahora se hace de manera electrónica, ¿no? Digital. Pero, digamos, en algunas instituciones todavía sigue siendo de papel y es complicado, ¿no? ¿Qué recomiendo yo? Pues dejar un reglamento donde se estipule que después de 5 años o después de 3 años esos documentos se van a destruir y notificar a los administrados a ver si quieren recogerlo, ¿no? Que vayan a la institución a recogerlo. Nadie lo va a recoger, se elimina. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Bien, bien, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, yo quisiera, antes de acabar esta presentación, darle las gracias a todos ustedes por su paciencia. De repente me demoró un poquito al momento de empezar la sesión. Y de la misma manera invitarlos para el día 23 de febrero, donde vamos a tener
el evento central, ¿no? Va a estar Judy Cortés. Ella es profesional con amplia experiencia en temas archivísticos en México, y va a estar también nuestro colega José Melgar, que tiene mucha experiencia en proyectos de foliación. Por eso, él, por ejemplo, les va a dar una pauta cómo hacer un proyecto de foliación, qué tipo de mecanismo se va a hacer para hacer. Yo por mi parte he terminado esta partecita, ¿no es cierto? El próximo sábado voy a continuar con este tema, ¿no? De manera libre, de manera gratuita. Es una reunión libre y gratuita, ¿no es cierto? Miren, recién están entrando personas. Bueno, vamos a permitir que ingresen. De manera libre y gratuita, para que ustedes más o menos tomen como referencia la foliación. Tengan sus preguntas listas. Si tienen alguna que otra intervención, consulta, la pueden hacer. El día sábado a las 8 de la noche la vamos a contestar, ¿correcto? Para las personas que quieran seguir con este tema, porque todavía falta bastantes datos que brindar. Si no se puede el sábado, será el domingo, pero entre esos 2 días va a ser la capacitación. Si ya no hay más preguntas, les agradezco mucho y nos estamos viendo en otra oportunidad. Sigan en el grupo Conexiones, porque este curso es exclusivo para Conexiones, ¿correcto? Y bueno, vamos a seguir haciendo cursos gratuitos para Conexiones y para instituciones. Licenciado, una preguntita. Sí, escucho. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, Ruth, te escucho. Buenas noches, ¿cómo está? Una consulta, al momento de hacer el foliado, ¿solamente se puede foliar con lapicero o no se puede utilizar un sello que identifica al área o de repente un numerador? La norma permite todo, permite un foliador mecánico, ¿no es cierto? Ya, automático, permite además la foliación de mano, hecho al lapicero, que es la mejor porque así puedes asegurar quién está foliando para hacer pruebas de dactiloscopía, es decir, que prueba realmente quién está haciendo la foliación correspondiente y si no había una adulteración. Y también permite que tú puedas ponerle un pequeño sellito donde diga la persona que está haciendo la foliación, ¿no? Pone su rúbrica y podemos garantizar de que ese documento ha sido foliado por la oficina correspondiente, con el sello correspondiente. O sea, puedes utilizar los 3. Ya, licenciada, muchas gracias. Las resoluciones no se folian. Es lo único que nos han dado como recomendación, ¿no? Solamente se folian cuando están en el archivo central. Después, en el archivo de gestión, no. Sí, Carlos, una consulta. En los expedientes a veces los ponen planos, fotografías, ¿y cómo se debe foliar? Se debe referenciar, es decir, utilizar una constancia de retiro o desglose y ubicar esos planos, fotografías en un contenedor más idóneo, es decir, una caja desasificada, sus sobres correspondientes, sus álbumes correspondientes, fuera del expediente. Ahora bien, ¿qué dejas ahí? Dejas la constancia. Si es muy álgida su uso, le dejas una copia firmada, fedateada, del documento que ha sido retirado por cuestiones de conservación. Recuerda bien eso, ¿ya? Licenciado, disculpe, Profesor. buenas noches. Disculpe. Disculpe. Eduardo una Ibanez. consultita. Una consulta. Me está comentando que las resoluciones, ninguna se puede foliar. Ningún tipo de resolución. Cuando Pero está en el si archivo de dice- gestión, suelta, no se folia. Cuando ya pasa al archivo central, empastada, en caso lo hagan así, y no recomiendo, por cierto, empastar, pero si pasa así, ya se tiene que mandar foliar los documentos, ¿no? Ya, ok, muchas gracias. Sí, Vanessa, te escucho. Sí, profesor, con la pregunta anterior del compañero sobre los planos, en el caso de que estos planos ya estén fuera del documento y estén agrupados, porque es lo que yo he encontrado en el archivo de gestión, un grupo de planos, ¿cómo en ese caso lo foliaría? Los planos no se folian, los planos se folian solamente los sobres, colocas la cantidad bueno, cada plano debería estar en su sobre, ahí se puedes colocar el número correspondiente de acuerdo a la secuencia, y ese documento lo guardas en la planoteca, no lo guardas así doblado, ¿ah? Sí, tiene que ser
en un sobre grande y en su planoteca correspondiente. Ahí vas a tener un código de referencia que va a ser la misma constancia, la copia de la constancia que está en el lugar físico. Cosa que cuando vayas a buscar, vas a saber ahí el desglose, quién autorizó y los datos del expediente para poder hacer la verificación correspondiente. Ya, pero en este caso, los planos yo ya los he encontrado doblados, que los he encontrado en una fila, o sea, del tamaño de una hoja bond, doblados al tamaño de una hoja bond. Y ¿cómo Insertos se en el llama? expediente. Claro, y fuera de sus expedientes. Entonces, los Ah, planos están fuera. agrupados fuera de los expedientes. Bueno, Los planos están agrupados en una sola fila, todos los planos. ya. No tienen sobre, no tienen nada. Y están doblados de tamaño de una hoja A4. Haz un inventario de los planos y en observaciones coloca de dónde salió, de qué caja, de qué paquete salieron los planos y le sacas una constancia de desglose y lo colocas en el lugar donde debería estar cada plano, ¿no? Es un trabajazo, pero se hay que hacer porque esos documentos son, digamos, referenciales. Cuando capaciten a los archivos de expedientes técnicos, archivos de obras técnicas, que lo vamos a hacer el día domingo o sábado, vamos a explicar cómo está formado el expediente técnico de obras y cómo se desglosan los planos de esos expedientes. ¿Correcto? Porque ahí hay muchos problemas. El inventario de un expediente técnico es diferente a un inventario común. Se debe emplear un inventario tipo analítico, pieza, por responsabilidad funcional. Sí, sí, claro, eso se entiende. Entonces tengo que buscar el expediente original para poder colocar el plano en donde corresponde. No, lo que vas a hacer es generar una constancia de desglose y ese plano cuidadosamente lo vas a doblar cuidadosamente y colocar en un sobre y en su planoteca. ¿Ya? Ok, ok. Sí, pero eso se llama referencia y esa referencia tiene que ser precisa, ¿no? Ubicación en el estante o en la planoteca correspondiente, ubicación la misma del expediente. O sea, ambos deben tener esos datos. Dónde está ubicada en la planoteca y el otro debe ser dónde está ubicado en la caja. ¿Correcto? Cosa que así vas a poder referenciar adecuadamente. Démosle, Vanessa, tú eres archivista, démosle calidad al trabajo que estamos haciendo. No continuemos con esta rueda que nunca se rompe, de que los planos, los discos, las fotos son tratadas como cualquier, con todo respeto, estimados, como cualquier basura, y son guardadas en los expedientes como si fueran cosas que son para el descarte. No es así. Tenemos que darle calidad al trabajo que se está realizando. Salvo que sean documentos para eliminar, pero con corto tiempo, salvo eso, si no, lo guardamos como debe ser, como patrimonio documental de la nación. Muy bien, Vanessa. Ok, gracias, profesor. Ya. Maritza, ¿quieres comentar algo más? Porque creo que tienes la mano levantada. Profesor, quería preguntarle, mire, los archivos de gestión para custodia al archivo central solamente tienen que pasar después de 2 años, ¿verdad? No, De que están custodiados. depende de su periodo de retención, de acuerdo a la evaluación que se haga y que se establezca en la tabla de retención de Porque el año documentos del programa de pasado, control de documentos. mire, lo que pasa es que el año pasado me llevaron documentos del año 2004 y tenía que haberse recibido hasta el año 2023, 2022, pero ya ellos se habían ingresado 2024 y ahorita están pensando llevar 2025. No se recibe. Tiene que esperar 2 años, ¿no? ¿Tienes tu programa de control de documentos? No. Ese es el problema. A ver, para todos, como para... Ya está vigente la directiva 012 del año 2019. Estamos 2026. Es decir, han pasado 11 años. No, 11 años no. ¿Cuántos años han pasado? 7 años. 7 años. Y hasta ahora no todos tienen su PCDA. Yo no sé qué ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie tiene su PC? Son 7 años. O sea,
¿Tanto se demoran en hacer un PCDA? 7 años es demasiado, me parece, ¿no? Acá tengo a muchos alumnos y muchas personas que conozco que sí tienen su PCDA. Es más, hasta municipalidades más, digamos, más modestas tienen PCDA. Y hay ministerios que todavía no tienen PCDA. Organismos públicos aquí en Lima que no tienen PCDA. Entonces, ¿cómo podemos garantizar qué es lo que debe ir y no debe ir si todavía no tenemos PCDA? Entonces, por favor, tengan su PCDA. El AGN va a comenzar a supervisar de una manera diferente porque está saliendo la nueva directiva de supervisión. Entidad pública que no tenga su PCDA se va a notificar a la Contraloría. Recuerden que ustedes tienen una norma por el portal de transparencia estándar donde tienen que publicar sus PCDAs ahí. Si no lo tienen, se le va a reportar también a la autoridad de transparencia. O sea, por todos lados tienen que tener su PCDA, ¿correcto? Contraten archivistas, en todo caso, acá está Vanessa, hay varios alumnos acá de la escuela, está Cecilia González, también alumna de la escuela, Vanessa, las dos son promoción de la escuela de archivistas, ¿no es cierto? Y hay varios alumnos acá de la escuela y también de la Universidad Católica C. Sapiens, y también profesionales historiadores que tienen mucha experiencia, porque acá veo a Delia Gervasio, veo a varias personas que tienen mucha experiencia, ¿no? Que los conozco porque han trabajado conmigo. Está Gisela, por ejemplo, está Tineo, ¿no? A quien los conozco hace mucho tiempo, ¿no? Judy Pacheco, también alumna de la escuela, también está aquí, ¿no? Pregúntenles, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un PCDA o de repente por ahí un cachuelito, no sé, un servicio, por ahí una OS por ahí para hacer el PCDA? O si no, los que tengan experiencia haciendo PCDA puedan llamarlos y puedan concretar una reunión, una cita para que les ayuden a hacer su PCDA. ¿Correcto? Llamen o concrétense esas reuniones. Un PCDA pues no es muy caro, solamente es caro cuando es muy compleja la institución, y contraten los servicios de un archivista para hacer su PCDA y ya no tengan este dolor de cabeza de pensar qué va, qué no va, ¿no es cierto? Porque ahí vienen los dolores de cabeza, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo varios colegas que tienen PCDA, por ejemplo, Rubén Bejarano, que trabaja en el tema del agua, no recuerdo exactamente la entidad, se me fue de la cabeza, pero también tiene esa experiencia del PCDA, ¿no es cierto? Y así varios, ¿no? Hay varios PCA que están pendientes de hacer, por ejemplo, el de la municipalidad, Roca de repente debe saber si es que ya se hizo o no se hizo, pero ya tenía más o menos identificadas las series documentales, ¿no? Allá en provincia también, ¿no? De repente hay varios que están haciendo su PCA, de repente Vladimir, acá en Lima, de repente Steven, Rondinel, ¿no? Pedro, por ejemplo, Guerra tiene su PCDA, ¿no es cierto? Entonces hay que tenerlo listo para poder garantizar una buena transferencia de documentos, porque si no, va a pasar que los funcionarios, con CODES el Pedro Rafael, va a pasar que los funcionarios van a querer mandar cuando les dé la gana. Como no está referenciado en un documento, van a haber esos problemas. Y acuérdense bien, los que pasan así son más corruptos. Y ese es el símbolo, sinónimo de corrupción. No tienes PCDA, eres corrupto, de frente. Ya no pierden el tiempo pensando, no, eres corrupto. Entonces, con PCDA no eres corrupto, sin PCDA eres corrupto. ¿Correcto? Bueno, les agradezco mucho por su participación, a todos ustedes. Nos estamos viendo de repente el próximo domingo, el próximo sábado para el que continúa. Y bueno, espero haber satisfecho por lo menos el 30% de sus dudas, sus consultas, y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Profesor, y que Muchas tenga gracias, buen día. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, profesor. buenas noches con Buenas todos. noches, profesor. Hasta luego, cuídense. Gracias.